Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Cómo están? Mi nombre es Liliana Agüero, soy miembro del Ministerio Más que Vencedores, ministerio liderado por el pastor Román Matos, y estamos, que nos congregamos en la ciudad de Miami Gardens. En la zona de la descripción de este video van a poder conseguir la dirección del templo donde nos congregamos, y aprovechamos entonces de extenderle la invitación, que allí también van a conseguir los horarios. Siéntanse bienvenidos. Y hoy, como vamos a seguir estudiando el carácter de Dios, buenas noches Diana, buenas noches Estela, Dios les bendiga, qué bueno verlos conectados. Hoy estaremos estudiando otro de las características de nuestro Señor, del carácter de Dios. Vamos a estar viendo el carácter de la trascendencia y vamos a iniciar con una oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por la oportunidad, Señor, de tener una Biblia en nuestras manos y poder revisarla y estudiarla. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el Maestro por excelencia que tenemos para aprender de tu palabra, del conocimiento que tú revelas para nosotros, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Te pedimos que hoy abones en cada corazón de cada uno de los que estaremos participando en este estudio, Señor, lo que tú deseas enseñarnos, para que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, ya hicimos nuestra oración y vamos a seguir conociendo el carácter de Dios. El carácter de Dios, conocer el carácter de Dios nos permite dibujar una imagen correcta de Dios hacia nosotros. Puede pasarnos o puede estarle pasando a algunas personas que la imagen que tienen de Dios es una imagen distorsionada. Es una imagen que realmente no pinta bien lo que es Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos escuchado, que alguien se expresa de alguna manera así de Dios, o quizás nuestra misma falta de profundidad en el conocimiento de la autografía autorizada de Dios, que es la Biblia, es la que lo revela. Entonces, si no ahondamos allí, podríamos estar creyendo cosas o comportamientos o actitudes de Dios erradas hacia nosotros como creación. Por eso es que nos hemos tomado estos días para estar revisando en estos estudios bíblicos el carácter de Dios. Y el atributo que vamos a estudiar esta noche es el atributo de la trascendencia. La trascendencia realmente es ese término que habla de lo que traspasa más allá. Eso que significa, es una palabra de origen latín, ¿no? Pero en realidad lo que quiere decir es sobrepasar, exceder límites. Cuando decimos que Dios trasciende, se refiere a que Él está totalmente por encima de todo lo que está creado. No está sujeto a ninguna limitación, ni tampoco depende de algo que exista. Y ya nosotros hemos visto otros atributos como la seidad de Dios, que también habla de su autoexistencia. Pero es que es importante darnos cuenta y tener ese cambio entre lo que las personas consideran a Dios como una deidad. Porque aquellos que tienen ese término de Dios solamente como una deidad, lleva la trascendencia a un extremo errado. Considera que a Dios, en esa filosofía, más bien lo mantiene lejos de estar conectado con su creación, sino más bien como un Dios que creó el mundo y se separó, se mantiene alejado y no interviene en la creación. Nosotros vamos a ver en la Biblia, y hemos visto en otras de las características, que Dios sí se preocupa por su creación y que Él está dentro del plan diario de la creación para poderlo cuidar. Y una de las cosas más importantes para revisar cuando vemos el carácter de este carácter de Dios sobre el atributo de la trascendencia, podemos darnos cuenta que ese término de trascendencia va implicado en varios puntos. El primero de esos, esa trascendencia lleva la implicación de un Dios en cuanto a lo que es, en los escritores bíblicos, lo que tiene que ver con la relación, trasciende más allá del tiempo, se imprime a través del tiempo. Y eso lo podemos ver en el Salmo 92.
En el Salmo 92 nos dice que desde antes que nacieran los montes y que crearan la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, Él es Dios. Aquí nos está hablando de la permanencia de Dios. También podemos ver cómo la trascendencia de Dios respecto al espacio. Respecto al espacio, lo vamos a ver en Primera de Reyes, por ejemplo. El libro de Primera de Reyes 8:27. Vamos a ver si me acompañan. Habla: pero será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra si los cielos, por altos que sean, no puedes contenerte, mucho menos este templo que he construido. Allí estamos viendo la trascendencia de Dios que impacta en la creación por sobre todas las cosas. Asimismo podemos ver otras maneras en su santidad, en lo exaltado de Dios. Pero ahora vamos a concentrarnos, porque esas otras formas han sido de alguna manera tocadas mientras hemos hablado de otros atributos como su omnisciencia, su omnipresencia, su omnibenevolencia. Sin embargo, a este atributo de Dios, de la trascendencia, vamos a verlo en la otra perspectiva, en la perspectiva de eso que trasciende más allá de lo creado, sino cómo nos impacta ese atributo en nuestra vida, en nuestro diario vivir, cómo el atributo de Dios, de la trascendencia, transforma también nuestra vida. Y es que como Dios vive con nosotros y en medio de nosotros, y pensando hacia su creación, atendiendo con amor hacia su creación, pues de alguna manera tiene que impactar toda su esencia. Y aquí vamos a ver exactamente primero cómo trasciende ese Dios que se encarnó en la tierra. Cómo fue lo que quedó, esa huella que quedó después y que es inexplicable. Realmente lo primero que debemos tener claro es que el entendimiento humano jamás podrá comprender por completo, en una totalidad, a Dios. Pero lo poco que Él nos ha dejado entender, la parte que nos ha dejado entender, es la que vamos a maravillarnos y vamos a admirarlo. Así que la palabra de Dios nos puede ver cómo Jesucristo después hizo muchos milagros para que nosotros pudiéramos, dice la palabra que para que nosotros pudiéramos admirar, para que nosotros pudiéramos percibir los cambios que Dios hizo en la tierra, los milagros que hizo, dice el libro de Juan, para que creyeran, para que se pudiera creer, pero de Dios. Pero ahí, cuando empieza la muerte de Jesucristo, es donde se ve la trascendencia más importante. Vamos a ver y veamos por acá cuando empieza Jesús en el libro de Juan. Cuando aparece Jesús en el libro de Juan, en la resurrección, en el capítulo 20, y vamos a ver aquí donde se le aparece a María Magdalena cuando fue en la mañana, a las mujeres cuando se les aparece en el sepulcro. Fijémonos que la trascendencia de Dios hace un cambio en el cuerpo, hace un cambio en el aspecto físico de Jesucristo. Primero ellos no lo reconocen, eran discípulos que estaban cerca de Dios, pero ya ese cambio, esa primera trascendencia de la resurrección, el hecho en sí, pero el cambio que hay en el cuerpo, ese cambio hace que ellas no reconozcan quién es Él en primer momento. Solamente después de que Él se les presenta, ellas pueden entonces reconocerlo. Y luego aparece un poco más adelante en Juan 20:26 específicamente. Nos deja ver un hecho trascendente cuando Jesús dice se le presenta a 20:26. Comencemos a leer desde el 25. Y dice: les dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto al Señor.
al Señor hemos visto, Él le dijo, si no viere que sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esto está diciendo el apóstol, en este caso Tomás, a los demás discípulos. Y en el 26 dice, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Esta manera de irrumpir dentro del lugar, estando las puertas cerradas, esa frase que nos deja la Biblia específicamente resaltada, es para que esa sorpresa que se llevan los discípulos es porque Él pudo traspasar y entrar sin necesidad de abrir la puerta. Esa es la primera trascendencia y ese es el primer anhelo de lo que nosotros los cristianos entendemos que queremos vivir cuando nuestros cuerpos sean levantados en la resurrección. Esa es la primera trascendencia que nos deja visualmente Dios en ese momento a través de Jesucristo. Pero además podemos ver este atributo manifestado cuando hace la ascensión. En el libro de Hechos, y vamos a buscar el libro de Hechos en el capítulo 1, a partir del versículo 6, está presentándose ya, despidiéndose de alguna manera el Maestro Jesucristo con sus discípulos. Y tienen una conversación preguntándole al Señor si restauraría el reino de Israel en ese tiempo. Y Él les da unas respuestas. Pero a partir del 9 nos dice exactamente, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es otra demostración de la trascendencia de Dios. Dios no solamente existe en un solo lugar del espacio. Dios está en todos lados, pero también tiene la capacidad de llenar todo y de hacer cosas que son inimaginables para nuestra mente. Y aquí está un hecho de trascendencia de Dios. Pero estos son hechos trascendentes mientras estaba o bien en el cuerpo en la tierra haciéndoles milagros, o bien en el cuerpo glorificado después de la resurrección. Pero Dios sigue haciendo hoy trascendencia en cada uno de nosotros. Y eso es lo que queremos ver. ¿Cómo impacta la trascendencia de Dios ahora en nosotros? Fíjense que Dios, ese atributo de Dios nos manifiesta muchísimas cosas. En el libro de Hebreos podemos ver cómo el autor de Hebreos lo exalta por encima a Jesús, lo exalta por encima de los ángeles, lo exalta por encima de los profetas, incluso por encima de la propia ley. Lo hace ver en el Hebreos en el capítulo 1, verso 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, de Dios mismo, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Fíjense lo maravilloso de la trascendencia mientras Jesús estuvo vivo, la parte visible de Dios. Ahora bien, esta parte de Dios que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, pero que podemos experimentar con nuestro espíritu, es de la que vamos a concentrarnos a partir de este momento.
A partir de este momento vamos a ver cómo la enseñanza, aun cuando la sociedad nos enseña a que el hombre debe pararse firme ante sus circunstancias y ante sus problemas y mantenerse firme en esa condición. Nosotros sabemos y deseamos, quizás como seres humanos, poder llevar las cosas y trascender, dejar legados. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres que tu nombre quede después, permanezca en la tierra después de pasar un tiempo, después de tu muerte? Y la gente siempre quiere dejar un legado. Y tenemos personas que han dejado legados históricamente, hombres que han dejado legados históricamente hablando. Un presidente, libertadores de algunos países que han luchado, han dejado legados, hombres que han descubierto como la luz o que la imprenta o aquellos cambios trascendentes del mundo. Pero la trascendencia es aquí y es ahora. Y es para ese momento y para una condición de vivir en el mundo. Quizás una mejora de la ciencia, quizás una mejora de la salud, de algún ambiente en específico, una rama en específico del mundo, pero no así en la transformación del ser humano. Este dicho que te dice que te pares frente a las cosas, que la escuchamos en el mundo secular, donde debes pararte firme ante tus problemas para mantenerte firme, solamente se es posible con la actitud del conocimiento que dice Pablo en 2 de Corintios. Pablo en 2 de Corintios nos habla de un hombre que ha sido transformado por la trascendencia de haber sido visitado y haber recibido el conocimiento de la palabra, de haber tenido ese encuentro con Jesucristo, del conocimiento de Jesucristo. Eso es verdaderamente la trascendencia que Dios hace en el ser humano. ¿Cómo impacta la trascendencia de Dios o ese atributo en la vida del ser humano? Bueno, transformándolo a un hombre nuevo, transformándolo a alguien diferente que sí es capaz de pararse frente a las situaciones. Vamos a ver en el libro 2 de Corintios 9. Capítulo 9, ver a partir del versículo, vamos a leer 2 de Corintios, estoy en primera, perdón, 2 de Corintios 9. Aquí está. A ver, déjame un segundito. Mi Biblia. Porque aquí podemos ver cómo Pablo dice, cómo Pablo revela y defiende la transformación que Dios le ha hecho a su vida. Y diciendo exactamente, en el 12 a partir del versículo 9 dice, a Pablo hablando de sus problemas, de sus situaciones, de ese aguijón en su carne, de ese problema que él no podía y le había pedido a Dios que le quitara. Y dice, sin embargo, si quisiera, le dice en el 6, capítulo, estoy en el 2 de Corintios capítulo 12, versículo 6, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios, la única manera de que pueda un hombre levantarse, pararse
firme ante sus problemas y ante sus situaciones. Es contando con Dios, con que sus debilidades se las fortalece, y allí es donde Dios se levanta. Y es más, la palabra de Dios nos dice y nos deja saber en otras partes de la Biblia, donde en 1 Corintios, por ejemplo, 25, dice, en 1 Corintios, ya va, 25 no, en 1 Corintios dice que de lo más vil, de lo más, nos dice exactamente que lo más vil ha sido escogido de la tierra, ha escogido Dios para Él levantar, para Él exaltar. Dice en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios sobre la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. La trascendencia de Dios, este atributo de Dios, lo que hace es cambiar al hombre. Ese hombre que, si nosotros nos notamos que somos débiles, que si nosotros nos creemos lo que nos han dicho o bien en la escuela, o bien por desconocimiento de nuestros padres, alguna pronunciación de palabras que no han sido buenas para levantar el ánimo, para enseñar, óyeme, tú no eres tan, qué muchacho tan bruto, o mira, cualquier cosa negativa que hayan pronunciado de nosotros, no es algo que sea real. La trascendencia de Dios, incluso las cosas malas, las malas acciones, los malos propósitos que hayamos tenido en nuestra vida por contaminación, como tenía Pablo, antes de tener ese encuentro con Dios, antes de tener ese encuentro con Jesús, era un perseguidor de los cristianos. Era alguien que se creía que estaba en lo correcto en la ley, alguien que se creía que tenía la verdad en sus manos y simplemente perseguía a los que ya habían sido transformados por la palabra y el compañerismo que vivieron de Jesucristo, las predicaciones de Jesucristo. Y estaba convencido en el error de que lo que debía seguir y lo que estaba haciendo, matando a los cristianos, era lo correcto. Pero, sin embargo, la trascendencia de Dios cambia a un ser humano cuando o bien tenga un error en su concepto porque le hayan dicho otras personas, o porque tenga un concepto errado por mal conocimiento de la palabra. Y de eso es, esa trascendencia de Dios es la que debemos saber nosotros hoy y confiarnos. Que Dios es capaz de transformar lo más vil, lo más necio, como le pasaba a Pablo, lo que realmente no sirve, lo que se considera el mundo que no sirve, transformarlo cuando algo es tocado por Dios, cuando alguien es tocado por Dios, cuando alguien verdaderamente, no solamente llamarse cristiano, sino alguien que verdaderamente obedece la palabra de Dios, le cree a Dios, busca y deja abrir en su corazón el aceptar lo que Dios está recibiendo en ese momento. Esa persona es transformada por Dios y por el Espíritu Santo de Dios. De eso es lo que habla este atributo de la trascendencia de Dios. Esa transformación de las personas, esa transformación que nadie puede ser el mismo después de haber recibido a Dios en su corazón, después de haber recibido a Cristo en su corazón. No puede volver a ser igual.
Y es que no puede volver a ser igual, porque así lo dice Pablo en el libro de los Corintios. Y Dios habla en ese momento y Pablo lo entiende y dice, porque Él ha dicho, bástate mi gracia para que se perfeccione en esa debilidad la gracia de Dios. Esas debilidades que podemos tener lo que hacen es que resalte quién vive ahora y quién mora en nosotros, quién es el que ha transformado nuestras vidas. Por eso es sorprendente cuando vemos que a veces, como le pasaba a Josué en realidad tenía temor de seguir el camino que le correspondía hacer después de la muerte de Moisés. Pero ¿qué hace? Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Que yo estoy contigo. Eso es la diferencia. Esa es la gran diferencia de la trascendencia de Dios y de ese concepto secular que tenemos donde se nos dice o pronunciamos que el hombre debe pararse firme ante sus problemas y ante sus circunstancias y debe permanecer firme. Porque vemos tantas personas en depresión, porque vemos tantas personas que ante los problemas no pueden resistir, porque no les ha tocado en el corazón, no les ha tocado, no, porque Dios nos da la oportunidad a todos, corrijo, no hemos abierto el corazón quizás de alguna manera en la conciencia de agarrarnos con total plenitud y dejar que Dios trascienda, porque es de ver que Dios una vez toca, transforma. En el libro, en Marcos 2, 21 y 22 dice, Marcos 2, 21 al 22. Hablando Jesús en el libro de Marcos dice, aquí Jesús le están preguntando los discípulos a Jesucristo sobre el ayuno y le dice los discípulos de Juan, vamos a leerlo desde el 18, y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, de odres nuevos, se ha de echar. Esta parábola que Jesucristo, nuestro Señor, está explicándole a los discípulos, es una parábola muy contundente con respecto a la trascendencia de Dios. Primero porque obviamente le está explicando que en ese momento Jesucristo, que es todo lo que necesitan, que es el novio de la fiesta, no era necesidad ayunar, porque allí estaba Él, y entre tanto sus discípulos no debían ayunar porque estaban de fiesta. Pero le dice, llegará el momento en que no esté, y en ese momento que el esposo no esté consigo, entonces pueden ayunar. Y en ese momento ayunarán. Inmediatamente después de esa revelación, les deja saber que nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Dios no puede colocar los cambios en una persona que no ha abierto su corazón para ponerse un vestido nuevo, para poder no puede poner remaches de vestido nuevo en un vestido viejo. Eso no tiene mucho sentido. No vamos a cortar algo nuevo para arreglar algo viejo. Lo que hacemos es utilizar lo nuevo realmente. Y esto
es la misma forma en la que Dios nos está diciendo de alguna manera que Él nos está haciendo nuevos, que Él está cambiando nuevos. Y así como vemos que cambió a Pablo de una manera nueva, esa trascendencia hace cambiar totalmente ese ser humano del que nosotros venimos siendo por años, venimos siendo por nuestra manera de ser formados, por las cosas que aprendemos, por las que oímos, por el roce con las personas que tenemos. Pero está supuesto que una vez nosotros podamos recibir a Dios en nuestro corazón, abrir nuestro corazón con conciencia y decir, Señor, yo quiero que tú reines en mi vida, que tú dirijas mi vida. Y cuando esa oración se hace con todo el corazón, entonces empieza a trascender también la gloria de Dios. Y esa manera de ser de Dios viene hacia su creación. Esa benignidad de Dios empieza a ejecutarse en nuestras vidas. Y al ejecutarse en nuestras vidas, es imposible que no sea distinto. Es imposible que no trascienda. Es imposible que cuando nos vean no se note que somos unas personas diferentes. Si no somos cristianos, que el que está a nuestro alrededor nota nuestra diferencia. Entonces debemos todavía seguir pidiéndole a Dios que transforme nuestras vidas. Debemos seguir pidiéndole a Dios con más ahínco que haga cambios en nuestras vidas. Debemos seguirle pidiendo para que siga sacando del fondo de nuestro corazón y de nuestra mente aquellos pecados ocultos, aquellas malas acciones que a veces cometemos por omisión o porque no las conocemos o porque no las vemos. Pasan años y años y todavía no nos conocemos. Es más, vivimos a veces con muchas personas y decimos, hoy, pero es que yo no la conocí nunca. Hay matrimonios en los cuales se acaban y después dicen, óyeme, yo no lo conocí nunca. Esa actitud no la conocía. O incluso, ahora que hemos caído después de la pandemia, muchas personas dicen, es que me reinventé y yo no sabía que era capaz de hacer esto. Pero la verdad es que cuando tenemos a Dios de nuestro lado, tocando, y nosotros entregamos y nos rendimos a Él, el cambio es totalmente diferente, porque no es con nuestras manos, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra inteligencia, es con el propósito de Dios para nosotros. Y entonces es mucho más sencillo y permanente, es mucho más fácil y es contundente. Es algo que nos arropa en paz y que trasciende hacia los que están a nuestro lado. Es imposible no ser transformados si la luz del Evangelio llega a nuestras vidas. Así de sencillo. ¿Cuántos de nosotros hemos podido recibir algún comentario, alguna idea, donde otros nos dicen que verdaderamente notan un comportamiento diferente? Y ese comportamiento diferente viene de la trascendencia de Dios en nuestra vida. Esa trascendencia en la que Él ahora empieza a echar ese vino nuevo, que es la sangre de Cristo, en ese odre nuevo, para que podamos nosotros entonces volver a revivir y hacer y a brillar, pero ahora con esa luz de Cristo, ahora con esa paz, con ese cambio, con esa transformación. De esa manera es que la trascendencia de Dios impacta en nuestras vidas. Si verdaderamente deseamos que ese atributo y entender cómo ese atributo de Dios me beneficia, cómo ese atributo de Dios hace un cambio en mi vida, leemos cada vez que una persona como Rahab en el Antiguo Testamento recibió a esas personas, a esos hebreos que venían de mensajeros del pueblo que iba a entrar para en un mensaje de poseer la tierra que Dios, de espiar la tierra que Dios iba a entregar. Y allí ella ha sido transformada, fue cambiada, siendo llamada antes una prostituta, fue cambiada, incluso entró entre el linaje
de la ascendencia que tiene la familia, de la línea en la cual estaba el rey David. Si nosotros podemos ver eso, hay tantos pasajes en la Biblia, como la misma Ruth, estando en otro lugar, no siendo de esa tribu, de esa descendencia, decide, yo voy a servir, y le dice a Noemí, a su suegra, ya, siendo ella una viuda, y le dice, serviré al Dios, no te voy a dejar y voy a servir al Dios que tú le sirves. Y eso hizo una transformación diferente en la vida de ella. Y fue esa trascendencia de esa decisión, cambió totalmente el panorama de lo que se le avecinaba a ella. Y pudo entonces conseguir en gracia y levantar y redimir a vos. Y ser también otro de ese linaje. Esas grandes y maravillosas pasajes bíblicos que están escritos para darnos cuenta de cómo el aceptar y recibir a Dios, cómo el aceptar y recibir a Dios borra de atrás absolutamente, como Él lo promete, todos nuestros juicios, los borra, todo lo malo, todas esas señalizaciones que pueden hacer. Sí cometemos pecados, sí somos pecadores, sí hemos hecho mucho mal, pero la verdad es que una vez que recibimos a Dios y decimos, Señor, límpiame, transfórmame, no quiero, y está esa actitud en la cual no solamente se llora por lo que se hizo mal, se aborrece lo que se hizo mal, o digamos, se entristece por lo que se hizo mal, sino realmente se toma una actitud de aborrecimiento porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y de manera contundente ni siquiera volver a pensar y a dejar que se cuele un pensamiento que pueda perturbar ese deseo de servir a Dios y de seguir adelante, cumpliendo sus mandamientos. Eso es una trascendencia de solamente vivir el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ese es el impacto. No solamente es que Dios no cabe, es que Dios traspasa el mundo, traspasa el entendimiento, es que Dios traspasa a cada uno de los que le abrimos su corazón y permitimos que Él more en nuestra vida. ¿Es difícil los primeros días? Sí. ¿Es complicado los primeros días? Sí. Incluso diría yo que es más difícil cuando continúas caminando. Lo que pasa es que se convierte uno en ese acto de que ve pasar, es como las carreras universitarias. Cuando tú agarras la carrera, mientras te adaptas, dices qué difícil es, pero las materias más difíciles las ves en los últimos semestres, en realidad. La primera, a lo mejor, si es una carrera que lleva números, matemática, contabilidad, ves contabilidad 1 o matemática 1. En el segundo, matemática 2, matemática 3. O sea, siempre vas a ver más difícil o las materias más difíciles más adelante. Lo que pasa es que ya has tenido un know-how de las primeras y has visto y te mantienes firme. Esa es la carrera del cristiano. Esa es la verdadera carrera que debemos tener. Mantenernos firmes una vez le decimos sí al Señor y tratar de gozar y de celebrar cada vez que veamos la trascendencia de Dios en cualquier área de nuestra vida, en cualquier área. Y vamos a ir avanzando en una, y luego atacamos otra, y luego atacamos otra, y luego pedimos otra. No podemos decir sí y mejorar en el matrimonio como madre, como esposa, como hija, como hermana. No, no todo al mismo tiempo. Es el paso, pasito a pasito. Pero Dios trascenderá en todas las áreas de nuestra vida. Que no nos quede duda de que ese Dios verdadero traspasa y trasciende en la vida de cada uno de nosotros. Hoy tendremos éxito porque el Espíritu Santo nos trabaja un área. Mañana otra área.
pasado mañana otra área. A veces es difícil y a veces decimos, pero en esta me caigo, pero en esta no puedo. Pero es no tirar la toalla y pedirle a Él que siga siendo ese Dios que transforma por completo y que seamos esa vasija de barro que ese alfarero va a transformar y que va a dar la forma que Él quiere para nosotros. De eso se trata esa trascendencia de Dios en nuestra vida. Así que no podemos desmayar y debemos decir y pensar lo que pensaba el apóstol Pablo. Y empezar a gozarnos, como llegará el momento en que en los primeros momentos es difícil pensarlo, pero después nos daremos cuenta, como dice el apóstol Pablo, que se gozaba en el Señor, en entender que le había puesto incluso ese pedacito o ese aguijón en su carne, para que no se le subieran los humos de todo lo que Dios le estaba usando y de todas las revelaciones que Dios le estaba dando, para mantenerlo ahí y decirle, pues es que esto es así, porque necesito que se bástate con mí en mi gracia, mi regalo, mi amor, mi atención, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Así es que debemos pensar, así es que debemos alabar y adorar a nuestro Dios. Así que con esa conciencia de esa trascendencia de Dios en nuestra vida, de ese gran atributo, y de dejarle el lado para que Él pueda trascender no solamente en las cosas, sino en nuestra propia vida, vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias porque tú, Señor, eres el Dios verdadero, el Dios que trasciende todas las cosas, que aquellas que tú tocas, que aquellas en las que entras no vuelven a ser iguales, que traspasas absolutamente los espacios, pero que también traspasas el corazón y transformas el corazón de tus hijos, aquellos que te abrimos, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes para que tú vivas en nuestra vida y nos guíes, Señor. Si tú estás en tu casa, reconoce y dile, Señor, si antes no he abierto todas las áreas de mi corazón, si antes no te he abierto toda la puerta completa, sino un poquito, un pestillo de la casa, de la puerta de la casa, hoy, Señor, te abro, Padre, la puerta de mi corazón para que tú entres y mores en él, para que tú me ayudes, Espíritu Santo, a limpiar absolutamente mi casa, a limpiar todas las áreas de mi vida, a transformar, Señor, todo lo que te lleves todo lo que no sirve, que me reveles todo lo que yo deba cambiar, que por favor no vuelva a ser igual, que no tenga recelo, Señor, yo en entregar, en esconder, en ocultar, porque tú conoces todo, pero lo mejor es que tú transformas todo, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, dile al Señor, abre tu boca y dile, yo te pido, Señor, que tú, mi Dios, perdones mis pecados y me ayudes, Señor, a ser ese hombre o esa mujer que perdona, Señor, que transforma. Saca toda raíz de amargura, saca toda cosa que deba de exponer para pedirte perdón, Señor. Transforma mi vida de una vez y para siempre, Señor. Hoy quiero entregarte la llave de mi casa, la llave de mi corazón, la llave del templo de mi vida, para que tú, Señor, mores en él y transformes, Señor, para que yo pueda ser esa persona que tú has planificado y que tú has diseñado en el diseño perfecto cuando pensaste en mí. Te lo pido y te pido, Señor, que me libres de todas las tentaciones en las que pueda querer huir, en las que pueda querer salir corriendo, en las perezas que me pueda agarrar, en las estrategias del enemigo para embaucarme y no continuar con este propósito de hoy, Señor, de abrirte y entregarte el dominio de mi vida. Yo te suplico, Señor, dame la mano y no me dejes caer. Dame la mano, por favor, y no me dejes, Señor. Por difícil que sea, llévame al camino, Padre Celestial. Te lo suplico. Y yo estoy segura, Señor, que con eso, Padre, tendré las soluciones para toda mi vida.
Oh Señor, escucha esta oración y aquellas personas que han hecho esta oración desde su corazón, Señor. Dios Todopoderoso, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso y benevolente con la creación. Yo te doy gracias por cada persona que acaba de entregar en su boca y en su corazón. Oh Señor, y yo misma, Señor, para que tú transformes, Señor, todas las áreas que me hacen falta. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias por estar en este estudio bíblico. Dios les bendiga y este próximo domingo estaremos congregándonos de nuevo en nuestro templo. Estamos en la ciudad de Miami Garden. En la descripción de este video podrán conseguir la dirección de nuestro templo. Para aquellos que quieran asistir, están total y cordialmente invitados. Dios les bendiga. Seguimos todos los miércoles estudiando los atributos de Dios. Dios les bendiga.